Buenas noches, bendiciones. Ya abriendo la transmisión para que se puedan ir conectando. Buenas noches a los hermanos de la iglesia de Dalton y la iglesia de Calhoun. Qué bueno poder estar aquí nuevamente para compartir de la palabra de Dios. Espero que hasta el momento hayan disfrutado de la temática de esta semana. Revive. Esta temática con estos temas busca que nosotros como hijos de Dios podamos profundizar cada vez más en nuestra vida espiritual y poder hacer cambios significativos, poder ver las experiencias de los que en la Biblia cometieron errores o hicieron cosas bien hechas y nosotros también poder aprender de esas experiencias. Así que instamos a que continúen en sintonía con nosotros. Ya son las 7:28 y ya pronto a las mismas 7:30 daremos comienzo a la temática de esta noche. Agradecemos siempre a todos los que fielmente han estado conectados, que han estado compartiendo los videos, para que otras personas se puedan beneficiar. Así agradecemos mucho por esa iniciativa de compartir los temas que siempre son para la gloria y honra de Dios y para el beneficio de las personas que lo escuchan. Así que vamos poco a poco, ya nos falta un minuto para comenzar nuestra temática. ¿Está bien? Muy bien, seguimos saludando a los hermanos. Vamos a ver si ya nos podemos conectar. Sí. Durante esta semana, ya el sábado, tocamos el tema de árbol de muerte y versus árbol que revive. Ayer tocamos sacrificio que revive. Hoy el tema va a ser escuchando y viendo el poder que revive. Saludos Arturo, bendiciones. También saludamos a el pastor Eric Mendieta, que está por ahí, aunque él está en la otra iglesia. Lo saludamos también y que el Señor lo pueda bendecir en gran manera. Muy bien, son las 7:30 y vamos a dar comienzo a nuestro tema de esta noche. Y les invitamos para que puedan ahí inclinar su rostro para tener la oración. Vamos a orar. Padre poderoso y eterno, gracias porque nos has permitido nuevamente estar aquí conectados con la iglesia de Dalton, la primera iglesia adventista de Dalton y también la iglesia de Calhoun, con los hermanos que fielmente han estado cada conferencia conectados. Señor, te pido una bendición por ellos, por sus seres queridos. Te pido una bendición especial por el pastor y por los líderes de la iglesia. Y precisamente esta noche también te rogamos para que de igual forma nos puedas dirigir de principio a fin en esta temática, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda hablar a través de este servidor. Así te lo agradecemos, es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Como les mencioné, el tema de hoy se titula escuchando y viendo el poder que revive. Escuchando y viendo el poder que revive. Y quizás tocando un poquito el tema de ayer, el sacrificio que revive, prácticamente ustedes han visto que lo han podido escuchar y ver cómo desde el libro de Génesis vemos muchas aplicaciones importantes
para la vida de nosotros. La experiencia del principio ha sido una forma, un esquema espiritual para que nosotros podamos aprender de eso en la actualidad. ¿Okay? Entonces también vamos a tocar hoy un tema cercano también al libro de Génesis, pero algo más interesante aún, y ustedes van a ver por qué. Lo primero es que quisiera que vayamos al libro de Proverbios, exactamente el mismo versículo que tocamos ayer como texto bíblico, como de comienzo, es el mismo que vamos a comenzar también hoy. Proverbios 23, 26. Vamos a buscar ahí en la palabra del Señor. Proverbios 23, 26 dice de la siguiente manera: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. En este texto bíblico encontramos la palabra corazón. Yo quiero que podamos entender el término corazón. Cuando ustedes escuchan corazón o cuando leen la palabra corazón en la Biblia, ¿qué les llega a la mente? ¿Qué es lo que primero le llega a la mente? Quizás le llega a la mente el corazón, se pone la mano aquí en el pecho, haciendo referencia a ese órgano que bombea sangre. ¿Okay? Sin embargo, la palabra de Dios, cuando aparece la palabra corazón, en muchas ocasiones, al menos tiene dos connotaciones que hoy yo quiero compartir con ustedes. Dos connotaciones. Vamos primero a la primera connotación. Cuando en ocasiones encontramos corazón, la Biblia se puede estar refiriendo a los sentimientos. Y ahí es donde hacemos referencia aquí. Cuando sentimos algo emocional, ponemos la mano en el corazón. ¿Ok? Porque es la forma de señalar un sentimiento. ¿Okay? Entonces, esa es la primera connotación, sentimiento. La otra connotación tiene que ver con la mente. Cuando la palabra de Dios dice corazón, se refiere en muchas ocasiones a la mente. ¿Ok? Bien importante. Y eso lo quiero que lo podamos corroborar en la Sagrada Escritura. Vamos primero con corazón, refiriéndose a los sentimientos. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Vamos a ver este versículo y ustedes van a descubrir claramente cómo la palabra de Dios habla acerca del corazón, pero refiriéndose a los sentimientos. Jeremías capítulo 17 y el versículo número 9. Jeremías 17, versículo 9. Dice la Sagrada Escritura, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese versículo que ustedes han leído por mucho tiempo, fíjense que se está refiriendo, alude al corazón, pero se está refiriendo específicamente a los sentimientos. Y por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros tomamos decisiones simplemente por un sentimiento, porque un sentimiento nos puede desenfocar, un sentimiento nos puede desviar del camino correcto. El mismo Señor dice aquí en la Sagrada Escritura: engañoso es el corazón, es decir, el sentimiento, más que todas las cosas. Perverso es, ¿quién lo conocerá? La cantidad de gente que han cometido errores simplemente porque tomaron una decisión por lo que sintieron en el momento. Hoy nos sentimos muy contentos, mañana nos sentimos terribles, nos sentimos en depresión, nos sentimos en tristeza, nos sentimos de muchas maneras, porque los sentimientos van y vienen. Pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los sentimientos, no nos podemos dejar llevar siempre por los sentimientos. Ahora, vamos a ver el otro versículo que se refiere a la palabra corazón como aludiendo a qué? A la mente, al cerebro.
Buscamos en Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, versículo 23. Y mira lo que dice. Por encima de todo, o otras versiones dicen, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nota que si nosotros no entendemos las dos connotaciones que la Biblia usa para la misma palabra que conocemos como corazón, podríamos estar ahora mismo confundidos en el sentido de que, dice que es confuso, pero a la misma vez guárdalo porque de ahí mana la vida. Bueno, no, son dos cosas diferentes, dos connotaciones diferentes. Una a los sentimientos que son engañosos y otra se refiere a la mente. Es bien importante. La mente, donde se encuentran las decisiones importantes, donde razonamos aún en medio de las dificultades, la mente tiene que tener control de los sentimientos para poder tomar decisiones correctas, firmes, aún en medio de las dificultades. Y eso es bien importante, por eso el Señor dice que por encima de cualquier cosa, protege tu corazón, protege tu mente, porque de él y ahí mana la vida. Entonces, el tema de hoy va a girar en torno precisamente al corazón, pero específicamente a la mente. Sabes que los expertos de la mente, ¿verdad? Muchos expertos, psicólogos y eruditos que se dedican a estudiar el comportamiento humano, las emociones, la mente, el carácter y demás, han dicho que hay una diferencia marcada entre el hombre y la mujer en cuanto a muchos detalles, pero específicamente en esto que voy a mencionar. La mujer tiende a ser más vulnerable con aquellas cosas que escucha. Dicen los expertos que la mujer tiende a ser más vulnerable, más quizás abierta a aceptar algo si lo que escucha le suena bien. ¿Ok? Entonces hay vulnerabilidad en la mayoría, no en todo, en la mayoría de las féminas en la parte audible, en lo que escucha. Sin embargo, el hombre es muy vulnerable en la parte de la visión, en lo que ve, interactúa con las cosas que ve, se mueve por las cosas que ve. Mientras la mujer por las cosas que escucha principalmente, el hombre por las cosas que ve. Entonces yo quiero ahora que vayamos al libro de Génesis, porque quiero que estudiemos algo que tiene que ver con la mente y que de aquí en adelante recuerdes este tema y puedas aplicarlo para que puedas estar apercibido con algunas cosas que la palabra de Dios te va a enseñar hoy. Vamos a ir primero a Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4 y el versículo 7. Génesis 4 y versículo número 7. Génesis 4, versículo 7. Nota que estamos regresando a un versículo que ayer hablamos que tenía que ver con Caín. Hoy yo no voy a hablar de Caín, pero sí voy a hablar de este versículo. Y voy a retomar una explicación que di ayer para dar paso al tema que precisamente quiero compartir contigo. Dice el versículo, capítulo 4 de Génesis y versículo 7, dice de la siguiente manera: si haces lo bueno, no serás acepto. Pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta. ¿Te acuerdas que te expliqué ayer que esa palabra pecado en el idioma hebreo tiene una connotación bien interesante porque presenta una palabra que tiene que ver con un acecho, como alguien, como una persona o una fiera acechando? Entonces te dije ayer que esa persona se refería a Satanás, el enemigo de las almas.
Entonces te expliqué que este versículo era Dios diciéndole a Caín, diciéndole, mira, si obras el mal, estás ahí en peligro porque el enemigo de las almas que está, como dice la Escritura, como león rugiente buscando a quien destruir, a quien devorar, está a la puerta. Nota bien que la palabra dice a la puerta. Entonces, tienes que preguntarte algo. Cuando la Biblia ahí se refiere a la puerta, y cuando vamos a Apocalipsis, hay también un versículo que se refiere a la puerta. La pregunta es, ¿qué puerta es esa? Porque se refiere al ser humano. ¿Cuál puerta se refiere aquí? No se refiere a la puerta de tu casa, no se refiere a la puerta de tu carro, no se refiere a la puerta de tu trabajo, se refiere a tu mente. Entonces, nota, el pecado está a la puerta y ya te expliqué que es el mismo enemigo que está ahí pendiente a que esa puerta por algún error se pueda abrir. Sabes, hace mucho tiempo, cuando empecé en la iglesia, yo escuchaba mucho esta frase, a lo mejor tú la has escuchado, llegué a predicarla pensando que era así. Escuché la frase que decía, el enemigo no toca la puerta. Jesús toca la puerta, Jesús es un caballero, pero el enemigo no toca la puerta, sino que entra sin permiso y rompe la puerta y entra a la vida de las personas sin permiso. ¿Sabes qué? Este versículo me está diciendo que esa frase era incorrecta, porque el versículo me está diciendo que el enemigo está a la puerta. ¿Están notando? Está a la puerta. ¿Y por qué está a la puerta? Porque él no va a entrar a menos que esa puerta de nuestra mente, que esa puerta, la persona, por error o por lo que sea, abra esa puerta. Muy diferente a como antes yo lo había aprendido. Pero la Biblia me confirma que no es que el enemigo entró sin permiso. Es que el enemigo está ahí al pendiente esperando que tú y que yo, por alguna razón, le abramos la puerta. Ahora te voy a decir algo más. En Apocalipsis encontramos un versículo referente a Cristo Jesús que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Fíjate que el Señor también está a la puerta. Está a la puerta de nuestra mente, a la puerta de nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros combinamos estos dos versículos, la Biblia me está diciendo que hay dos seres poderosos enfrente de nuestra vida, esperando que tú y que yo le abramos la puerta. Uno quiere entrar para destruir, el otro quiere entrar para bendecir. Uno quiere entrar para trastornar tu vida, trastornar tu ser. El otro quiere transformarla para llevarte a la vida eterna, para darte bendiciones, para darte salud, para darte todas las cosas que Él ha prometido. Fíjate que son dos personas y en todos los temas que hasta ahora hemos tocado, hemos visto dos caminos. Y en esto que te estoy presentando, aquí hay dos caminos. El camino representado en Cristo, el camino del bien, y el camino representado por el enemigo, que los dos están esperando a ver quién abre la puerta a quién. Entonces, sabiendo ya esto, tienes que entender que nosotros no podemos ponerle excusa y decir, ay, el enemigo vino y me destruyó, el enemigo vino y hizo todas estas cosas, mira qué malo. Sí, el enemigo hace muchas cosas malas, pero el enemigo no podrá entrar a tu vida a menos que tú le abras la puerta. Eso es lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que somos nosotros los responsables de cerrar la puerta o abrir la puerta. La Biblia me dice también que somos responsables de abrirle la puerta a Cristo Jesús. Ojalá al final de este tema nosotros podamos entender por una vez y por todas que a quien tenemos que abrirle la puerta es a Jesús.
Pero lo que yo quiero compartir contigo hoy es las artimañas del enemigo para hacer que prácticamente sin darnos cuenta, nosotros le abramos la puerta. ¿Ok? Entonces quiero que vayas conmigo y lo vamos a ir viendo versículo tras versículo para que aprendamos cuán poderosa primero es la palabra que nos declara las artimañas del enemigo para que nosotros hoy estemos apercibidos. Y mira, si yo te preguntara, la mente se compone de 5 sentidos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos 5 sentidos? Bueno, es probable que estás diciendo audición, es probable que estás diciendo visión, tacto, olfato y gusto. La mente se compone de esos 5 sentidos. ¿Sabes que el espíritu de profecía habla de esos 5 sentidos como las avenidas del alma? Es decir, como las carreteras donde se llega al centro, a la profundidad del ser humano. Las avenidas del alma o los 5 sentidos que controlan esta mente o que la mente debería controlar esos 5 sentidos, viceversa, son 5 sentidos: audición, visión, olfato, tacto y gusto. Pues sabes que el enemigo utiliza y ataca estos sentidos uno por uno para que la puerta de nuestra mente pueda se pueda abrir y él pueda entrar. No importa por cuál de esas 5 puertas, que le vamos a llamar 5 puertas o 5 sentidos, no importa por cuál. Él lo único que necesita es que nosotros le demos espacio a una de ellas para él entonces hacer su destrucción en la vida de los seres humanos. ¿Y cómo te puedo comprobar esto? Pues sencillo. Él utilizó esa estrategia de atacar los 5 sentidos, lo utilizó con Eva. Y quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a ver versículo tras versículo y yo quiero que estés al pendiente, que estés muy al pendiente. Si tú tienes ahí una libreta o un papel, un bolígrafo y puedes ir como que mientras tú vas escuchando el versículo y el pasaje bíblico que voy a leer de Génesis capítulo 3, yo quiero que tú identifiques lo siguiente. En ese capítulo vas a notar que el enemigo ataca uno por uno los sentidos. Y yo quiero que tú vayas marcando, mira, aquí atacó el tacto, aquí atacó la audición, aquí atacó esto. Yo quiero que hagas ese ejercicio para que cuando yo termine este tema, tú tengas una referencia y sepas que de la misma forma hoy el enemigo está tratando de destruir la vida de cada uno de nosotros. Vamos al capítulo número 3 de Génesis y vamos a ir leyendo. Recuerda, esté pendiente cuando notes que hay un sentido, que el enemigo está tocando o atacando, ya tienes que irlo marcando. ¿Está bien? Versículo número 1 de Génesis 3 dice: la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, pendiente, dijo a la mujer. Te pregunto, ¿cuál sentido es el que está atacando aquí ahora? Repito, la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo, es decir, le está hablando a Eva, por lo tanto, hay alguien que habla y Eva está al otro lado, ¿qué? Escuchando. El primer ataque que hizo el enemigo a esos 5 sentidos de Eva fue ¿a qué? ¿A la parte qué? De audición. ¿Te acuerdas lo que te mencioné acerca de los expertos hoy? Mencionan que la mujer es más vulnerable por lo que escucha. Pues mira, desde el principio comenzó esta situación. El primer sentido que atacó fue la audición. Dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Primera mentira que le da a ella.
dándole a entender que Dios le había prohibido comer de todos los árboles. No, ella estaba muy clara y le respondió en el versículo 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Ok? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Vamos al versículo 6, pendiente a ver cuál es el sentido ahora que el enemigo va a atacar. Versículo 6. Cuando la mujer vio, ¿cuál es el sentido ahora que fue atacado? Que fue vulnerable ahora. ¿La qué? La visión. El primero fue por dónde. Le habló, ella escuchó, ella le dio oído a las palabras del enemigo. Y el enemigo fue jugando con ella a través de lo que ella escuchaba. Y a través de lo que ella escuchaba. ¿Nota? Entonces, tanto impacto tuvo lo que ella escuchó, que la hizo pasar a experimentar otra cosa. Fíjate que el versículo 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol, espérate, un momentito, ella nunca había visto el árbol. Claro que sí que lo había visto. Ella lo había visto, ella sabía dónde estaba. El asunto no era que ella no había visto el árbol. El versículo aquí está diciendo que ahora ella estaba mirando ese árbol con otra perspectiva, con otro sentido, con otra condición. ¿Con qué condición? Con la condición que le colocó a través de la forma que ella estaba escuchando de lo que le decía el enemigo. La puso a dudar. Entonces, cuando la puso a dudar, ella comenzó, dice el versículo 6, vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y presta atención ahora, tomó del fruto. ¿Cuál es el sentido ahora que está siendo ahora atacado? Ahora es, tomó del fruto, es decir, tacto, simulando ver esta botella de agua como si fuera el fruto. Estaba ahí, primero, escuchó lo que el enemigo le decía, la puso en duda. Entonces ella miró el fruto y cuando miró lo vio apetecible y luego pasó ¿a qué? A tocarlo. ¿Ok? Y ahí el tacto comienza a hacer su función, a llegar todos esos impulsos sensoriales a la mente. O sea, ya hay 3 áreas que están siendo atacadas de la mente por el enemigo. Mira lo que dice. Y ese mismo versículo 6, al final, luego que ella toca el fruto, antes de pasar a eso, fíjate, yo tengo que contarte un testimonio personal, es un hábito, quizás es bueno o malo, pero es un hábito que tengo. No sé, quizás haya muchos de los que me están escuchando que también sean igual que yo, pero yo tengo esto, mi esposa no le gusta que yo haga eso, pero cuando yo voy al supermercado a comprar, hacer compras de alimentos y demás, y voy al supermercado, encuentro la manzana, encuentro alguna fruta y por alguna razón tiendo a probar si la manzana está buena, si el guineo, si la banana, si aquello, si lo otro. Pruebo si primero la toco. Pero después, por alguna razón, pero ya lo he ido dejando, por alguna razón, lo huelo. No sé si ustedes en algún momento lo han hecho, pero esa tendencia de tocar y oler como que para tener una percepción un poquito más completa. Aquí el versículo no dice que Eva tomó del fruto y lo olfateó, pero yo creo que a lo mejor sí, porque es la manera que el ser humano va a ir tocando, va a ir experimentando hasta llegar
al punto de probar algo. Y el versículo 6 al final dice que después que lo tocó, comió del fruto. Nota que todos los sentidos fueron atacados por el enemigo. Y eso fue la forma como él pudo abrir la puerta del corazón, es decir, la puerta de la mente, de la razón de Eva. Pudo entonces abrir y entrar primero por medio de la duda, por lo que ella escuchó. Primero, hacerla mirar el árbol no como Dios se lo había presentado, sino como Él ahora se lo estaba presentando, como un medio para alcanzar los poderes de Dios. Entonces lo vio codiciable. Después lo tocó. Después lo comió. Ahora, ¿están notando algo interesante? Que los sentidos están siendo atacados. Ahora, vamos al versículo 7 porque vamos con Adán. Eso fue Eva. Vamos con Adán. Entonces, versículo 7, se abrieron sus ojos, o vamos a leer, perdón, el versículo 6 al final donde dice, y también dio a su esposo y comió igual que ella. Una pregunta. ¿Y Adán? ¿Cuáles fueron los sentidos que fueron atacados? Voy a detener un poquito. La Biblia me dice, más al principio del Génesis, dice, y nos da a entender que tanto Adán y Eva tenían una vestimenta. Nosotros hemos visto en la Sagrada Escritura, al estudiar esto, que sí ellos estaban vestidos de como se llama, un manto de luz, que es lo que representa la misma imagen de Dios. Dios, dice en Salmo 104, versículo 1 al 2, dice que Dios se viste con luz. Entonces, al principio, Dios creó al ser humano y le impartió esa imagen. Entonces, ellos estaban cubiertos con lo que conocemos con el manto de justicia de Dios, que se reflejaba como luz. Entonces, antes del pecado, ellos no percibían que estaban desnudos, pero cuando ellos cometieron pecado, dice la Escritura que se sintieron desnudos. Entonces es porque el pecado hizo desaparecer ese manto de luz que representaba la misma imagen de Dios, desapareció. Pero ¿en quién primero desapareció? ¿Desapareció en quién? En Eva. Entonces, ves el cuadro ahora. Eva fue atacada, comió del fruto, desaparece esa vestimenta, queda desnuda y va donde su esposo para ofrecerle el fruto. Pregunto, ¿cuál fue el sentido que fue atacado con Adán? La vista. De ahí en adelante, los hombres, todos, somos muy vulnerables por lo que vemos. La Biblia dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Dependiendo lo que nosotros veamos, dependiendo lo que nosotros filtramos por aquí, así mismo va a estar alumbrado o así mismo va a estar en tinieblas nuestra alma, nuestra vida. Entonces, fíjate que en el caso de la mujer es lo audible y en el caso del hombre es lo visual. Empieza a entender lo siguiente. ¿Cómo una persona aprende más rápido? ¿Escuchando solamente o escuchando y viendo? De las dos maneras. A la misma vez, cuando se combina eso, impacta la mente más fuerte. Entonces, fíjate que aunque nosotros podemos utilizar la tecnología como lo estamos utilizando, y no estoy en contra de la tecnología la podemos utilizar para cosas como esta, para cosas de bien, para llevar la palabra. Pero ¿sabes qué? Que la tecnología, muchas de las cosas, en la parte de audiovisual, está siendo una de las herramientas más poderosas para atacar al ser humano. ¿Y desde dónde comenzó eso? Comenzó desde el principio. Y en este tiempo se está viendo más y más y más.
Ahora yo quiero empezar a aplicar este tema, porque ya vimos que Eva cayó en pecado por el engaño y por los sentidos que fueron atacados. Quiero decirte algo, empieza a meditar. Hay personas que son más vulnerables, no por lo que escuchan o no por lo que ven, sino por lo que les gusta. Hay personas que son vulnerables a lo que le da placer en el gusto, en la comida, en los vicios, en la bebida, en las drogas. Y el enemigo sabe eso. El enemigo empieza a tentar por el área que él sabe del sentido de la mente, que él sabe de tal ser humano que es más débil, más vulnerable, y por ahí es que viene a atacar. Por eso, hoy yo quiero que todos nosotros entendamos claramente que el enemigo está buscando una puerta de esos 5 sentidos para entrar en la vida de las personas, y él no viene a bendecir, él viene a destruir. Entonces yo quiero que tú sepas bien claro eso. Hay personas que por lo que tocan, todo, o sea, lo que tocan le es una debilidad, tienen que tocar y caen en pecado por las cosas que se sienten en contacto. ¿Sabes? Hay personas que por el olfato caen también en tentaciones. Me refiero a personas que tristemente han caído en el vicio del cigarrillo, de las drogas, y cuando están tratando de salir de esos vicios, donde los van desintoxicando de esos olores y de esa experiencia, ¿sabes qué es lo que pasa cuando ellos van por ahí lo más tranquilo y de repente esos olores le llegan? ¡Pah! Le despierta otra vez el deseo de regresar a esa actividad de pecado. Nota cuán serio es lo que te estoy presentando. Los 5 sentidos, la mente, por eso el Señor dice en su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente, porque de él mana la vida. Ahora, dos sentidos que son los más atacados, los que más se atacan o atacan al ser humano: la audición y la visión. ¿Sabías que el Señor Jesús, la gran mayoría de los milagros de sanación que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra tenían que ver con sanar a sordos y con sanar a ciegos? ¿Sí? Y déjame decirte, los más que se sanaron fueron ciegos. Y la Biblia también utiliza el término ciego para la parte espiritual, porque él decía, teniendo ojos, no ven. Porque cuando nosotros obviamos la palabra de Dios, quedamos ciegos también. Pero yo quiero llevarte a 2 milagros, o por lo menos 3 que el Señor hizo, donde vamos a ver cuán hermoso se aplica esto que te he enseñado. Vamos a ir rapidito. Vamos a ir al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos. Marcos, el capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Ok, Marcos 5. Ok, Marcos 5 y versículo 25. Marcos 5 y versículo 25. ¿Okay? Mira esto. Ahora vamos a empezar a aplicar lo que aprendimos. Esta es la parte de la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. Marcos capítulo 5 y versículo 25 nos encontramos en el contexto del pasaje donde Jairo está con Jesús diciéndole: mi hija está enferma, necesito que vayas y la sanes. Y en el transcurso que Jesús va caminando, pasa algo interesante, y es que una mujer que tenía un problema de hemorragia, de flujo de sangre, que las mujeres saben a qué se refiere eso, esta mujer necesitaba ser sanada. Y mira, vamos a leer el versículo. El versículo 25 dice: estaba allí
una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años. ¿Sabes lo que es esa condición? 12 años. Demasiado, muy difícil. Imagínate la debilidad que ella tenía. Hacía 12 años. Y mira lo que estaba pasando. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Sin ningún provecho, antes le iba peor. ¿Sabes por qué? Porque ella, siendo vulnerable por lo que escuchaba, le decían, yo conozco a un médico que te puede ayudar. Y ella, por el deseo de poder sanar, escuchaba, le daba oído, le daba atención a eso e iba allá. Sí, iba allá. Y allá le decían, hazte esto, hazte lo otro, y no pasaba nada. Pero de repente escuchaba, hay otra persona que te puede curar. Y ella iba allá y así escuchaba remedio tras remedio. Venía otro hermano a decirle remedios naturales. Venía otra persona, ve a tal sitio. Venía otra persona, ve a tal sitio. Y seguía y seguía. Y todo lo que escuchaba ella con el deseo de ser sanada, siempre le daba atención y creía que en algún momento iba a ser sanada por cualquiera de esos métodos que ella escuchaba. Pero atiende ahora. El versículo 27, wow, poderoso. Aquí es donde yo me gozo con este tema. Mira lo que dice el versículo 27. Cuando ella, ¿qué? Oyó, pero ahora no a los hombres, no, cuando ella oyó hablar de Jesús, ahora cambió la cosa, porque ahora dio oído a aquel y sobre aquel que sí tiene la solución de sanarla, de sacarla de la situación. Fíjate que ahí la audición fue impactada, pero ahora no por el enemigo. Ahora fue impactada por quién? Por la persona de Jesús. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, llegó por detrás de él y entre la multitud tocó su vestido. Nota el sentido que ahora está siendo impactado. Primero, oyó de Jesús. Y eso la lleva a qué? A buscar a Jesús, a acercarse a Jesús y extender su mano y por medio del tacto entrar en una conexión con el manto de Jesús y a través de esa conexión ella fue sanada. Gloria sea el nombre del Señor. Fíjate que aquí hay una situación inversa a la de Eva. Fíjate que Eva escuchó, tocó, pero tocó en dirección hacia el pecado y cayó. Esta escuchó a Jesús y tocó a Jesús y entonces fue sanada de su enfermedad. Y aquí notamos que en el caso de Eva, los sentidos fueron atacados para ir en pos del pecado, pero aquí en la mujer de flujo de sangre, los sentidos fueron impactados para entonces ir a la voluntad de Dios, para entonces ir a Cristo Jesús y ser sanada. Gloria sea el nombre del Señor. Eso significa que cuando tú escuchas la palabra de Dios como lo estás haciendo ahora y tú crees que puede ser impactado por el Señor Jesucristo y tú vas al encuentro de Jesús y entras en un contacto con Jesús real, diferente, no como la multitud que estaba allí, que todo el mundo tocaba a Jesús, pero nadie recibía bendición. Pero una mujer con fe de verdad tocó a Jesús y recibió bendición porque tocó a Jesús de verdad, como nosotros deberíamos tocar a Jesús, como nosotros deberíamos entrar en contacto con Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Tocó el manto de Jesús, solamente el manto de Jesús, y con eso fue suficiente. No que el manto tenía el poder, sino que quien llevaba el manto era el poderoso. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, quiero terminar con dos historias rápidas. Vamos a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Ahí mismo. Porque ya vimos cómo a través de la audición Dios impacta para bendición. Así que lo que tú escuchas de Jesús es lo que va a bendecirte. Cuando damos oído a las cosas del mundo, son las que nos traen maldición a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, a lo que hacemos. Pero cuando damos oído a las cosas del Señor, esas son las que tienen impacto poderoso en nuestra vida.
¿Okay? Marcos capítulo 8, versículo 22, encontramos la historia del ciego. Lo voy a leer rápido. Encontramos la historia del ciego de Betsaida. Versículo 22, entonces fueron a Betsaida. Allí trajeron a un ciego a Jesús. Le rogaron que lo tocase. ¿Viste cómo están todos los sentidos aquí? Esto lo traen y dicen, tócalo, Señor, porque sabemos que con tu toque, con el tacto tuyo, Él va a quedar sano. Gloria a Dios. Versículo 23, entonces tomó la mano del ciego. Es interesante esta parte. Tomó la mano del ciego y lo sacó fuera de la aldea. Lo sacó de allí. Y ahorita voy a decir algo sobre eso. Puso saliva en sus ojos y colocó la mano encima y le preguntó si veía algo. O sea, lo tocó. ¡Pum! Entonces dice el versículo, él mirando dijo, veo hombres que parecen árboles que andan. ¿Cómo? Este ciego, ¿sabes qué? No era ciego de nacimiento. Este ciego antes sí veía y por alguna razón perdió la vista. Porque puede describir los árboles, puede describir a los hombres y compararlo con los árboles. ¿Qué pasó con esa persona cuando perdió la vista? Te invito a que busques en el Espíritu de Profecía para que veas algo maravilloso ahí. Sigo leyendo. Puso otra vez la mano sobre sus ojos y le dijo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces lo envió a su casa diciendo, ni siquiera entres en la aldea. Fíjate, ¿ves cómo fue sanado ahora este ciego? Por el toque de la mano del Señor. Y le sanó la vista, la ceguera que tenía. Pero ¿cómo lo hizo? Lo sacó de la aldea. Y después que lo sanó le dice, no entres más. ¿Atiende? En muchas ocasiones, para que el Señor haga una transformación en ti, nosotros tenemos que salir del entorno de pecado que nos encontramos, del entorno donde todo lo que hace es darnos cegueras espirituales, darnos cosas de tinieblas. Y el Señor lo que nos está enseñando con esta historia es que a veces cuando Él va a hacer un milagro, Él lo podía hacer allí, pero Él quiere enseñarnos a nosotros hoy que hay veces que tenemos que salir del lugar tóxico donde estamos, del lugar donde nos está impulsando a caer. Si soy vulnerable con el asunto pues no me puedo ir al lugar donde hay gente fumando o utilizando drogas, porque entonces voy a ser vulnerable otra vez. El Señor Jesús le dice, no entres. Eso significa que cuando el Señor Jesús te sana y te saca del mundo, el Señor está pidiendo, no vuelvas a entrar. Sigue a tu hogar, conforma y edifica tu hogar. Hermano que me escucha, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. ¿Estás notando que Dios lo que está pidiendo es tus 5 sentidos? Si eres vulnerable por el tacto, el Señor te está pidiendo eso. Si eres vulnerable por la vista, el Señor te está pidiendo, entrégame eso, yo lo voy a fortalecer, yo te voy a ayudar. Si eres vulnerable por la audición, también. Si estás cayendo en la música del mundo, el Señor te puede sanar de eso. Si estás cayendo por las cosas que ves por internet, el Señor también te puede sanar de eso. Hoy el Señor te vuelve a hacer el mismo llamado de ayer. Dame, hijo mío, tu corazón. Ahí donde tú estás, ¿quieres entregar tu corazón en las manos del Todopoderoso? Si tú no eres adventista y has entendido este mensaje, ¿quieres entregar hoy tu mente y tu vida completa a la vida, en las manos del Señor? Vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios que hoy nos pueda bendecir. Oramos. Padre nuestro, queremos darte nuestro corazón. Hoy hemos entendido que es la mente. Esos 5 sentidos que son como puertas donde el enemigo quiere entrar, quiere dominar, pero a la misma vez Jesucristo también quiere entrar.
Hoy, Señor, quiero abrir la puerta a Jesús. Hoy, Señor, quiero cerrar la puerta al enemigo de las almas. Que solamente tú, Señor, reines en nuestro corazón. Purifícanos, fortalécenos, restaura nuestra vida, nuestro hogar, restaura nuestros hijos, restaura nuestra iglesia. Oh Señor, gracias, bendícenos, acompáñanos, porque lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar conectados a esta transmisión. Mañana estaremos tocando el tema La gracia que revive. Compartan el video y gracias nuevamente por compartir con nosotros. Nos vemos mañana en la noche. Que el Señor les bendiga.